¿Tal? ¿Me escuchan? Espero que sí. Bueno, precisamente para realizar una explicación del curso de sectorista liquidador de aduanas que se brinda actualmente CAMEX, es importante tener en cuenta que sectorista liquidador es una persona quien se comunica directamente con los clientes de una agencia de aduana. Actualmente del Internet. Bueno, como le comentaba, precisamente como agentes de aduanas, es diferente tener en cuenta agencia de aduana y agentes de aduanas. Entonces, la SUNAT, como le estaba comentando anteriormente, lo que hacía era precisamente ellos recibir los documentos de un importador y la misma SUNAT liquidaba y recibía el dinero. Pero como había tantos importadores, obviamente iba creciendo el tema del comercio exterior, de las importaciones y exportaciones, porque recuerden, no solamente existe el régimen de importación y exportación, sino existen otros regímenes como exportaciones temporales, existen admisiones temporales, existe reembarque, diferentes regímenes aduaneros. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros
por ejemplo, se desprecian, nosotros somos como que sus socios, su apoyo precisamente para poderlos a revisar documentos y a tributar correctamente y que no exista defraudación de tributo, es decir, que no existan problemas con la recaudación precisamente de renta. Me refiero a los impuestos, por ejemplo, como le dije, el IPM ad valorem y otros recargos que se tiene para la tributación. Entonces, es importante, como agencia de aduanas, necesitamos de sectoristas, ¿no? Liquidadores también, que estén capacitados correctamente y puedan asesorar correctamente a los clientes de la agencia de aduana. Es muy diferente decir agencia de aduana y agente de aduana, ¿sí? Entonces, una agencia de aduana, a ver, como lo voy a mostrar acá, una agencia de aduana, por ejemplo, tiene eso, sectoristas, ¿sí? Y como por ejemplo acá, tenemos acá, acá por ejemplo, un sectorista quien recibe una información de un cliente que quiere traer una mercancía, por ejemplo, quiere traer llantas, quiere traer electrodomésticos, quiere traer artículos para fiestas, juguetes, etcétera. Entonces el sectorista es quien recibe la documentación y es quien revisa estos documentos para que la SUNAT, su socio, ¿no? Esté enterado de lo que está llegando, ¿no? Y que se pague lo correcto. Entonces, el sectorista liquidador es quien revisa los documentos. ¿Qué documentos? La factura comercial, ver si cumple los requisitos según los procedimientos generales de importación para consumo, ¿no? También recibe packing list, recibe, por ejemplo, un certificado de origen, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el sectorista liquidador quien revisa la documentación eh, por parte del cliente. Si es que el sectorista, por ejemplo, ve que está mal, por ejemplo, una factura, ve que está mal un certificado de origen, ve que está mal un documento de embarque, el bill of lading, la guía aérea, la carta de transporte terrestre, cuando se transporta vía terrestre, por ejemplo, entonces es quien le dice, ¿sabes? Cliente, por ejemplo, yo estoy viendo una discrepancia sobre la factura comercial porque existen que los valores están incorrectos. El valor de la mercancía que figura ahí, si uno multiplica las cantidades comerciales con el precio unitario, entonces está mal. Entonces, y ustedes como sectoristas liquidadores son quien le avisan, obviamente, a su cliente, porque recuerden, a veces hay clientes, importadores, grandes clientes, como por ejemplo, digamos, RIP, Saga, Hasbro, ¿no? Goodyear, que son importadores, por ejemplo, ¿no? Que traen sus documentos y como no son especialistas, de repente, como no están al tanto, digamos, de las modificaciones que la misma SUNAT, sus procedimientos, las leyes, es por eso que contratan a un agente de aduana. Entonces, la idea es que un agente de aduana aquí en el Perú se pueda hacer más, digamos, solamente que le vende un servicio, debe ser su socio, ¿no? Su socio quien sea sus ojos ante la administración para que no tenga ningún problema, por ejemplo, con su carga, porque si vamos a tener problemas, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Acá la entrega de la documentación, la revisión de los documentos. Si yo, por ejemplo, como sectorista, no me di cuenta de que hay un error en la factura, ¿no? Y el cliente poco, mucho menos, podemos tener problemas al momento de retirar, por ejemplo, la carga, ¿no? En nuestro depósito temporal o también llamado almacén según el artículo 2 de la ley de aduanas. Entonces vamos a tener problemas de almacenaje, vamos a tener problemas de sobreestadía
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Ahora sí me puedes escuchar? Ok chicos, bueno, justamente como les comentaba, este webinar es precisamente para poder explicar cuáles son las funciones de un sectorista liquidador y de ahí vamos con las preguntas, por ejemplo, de los chicos, ¿sí? Entonces, el sectorista liquidador de aduana es quien revisa la documentación por parte del cliente. El cliente, el cliente es quien va a darnos la documentación, por ejemplo, para hacer una exportación, ¿no? Si yo voy a exportar, por ejemplo, en el caso que nos preguntan, ¿qué pasaría si es que yo exporto manzanas a Chile, paltas a China, por ejemplo, y no tengo algún documento, como por ejemplo el permiso fitosanitario que es necesario para que pueda salir? Entonces, yo necesito que como sectorista liquidador, necesito que ese documento esté correctamente emitido. Porque cuando va a ingresar la carga a China, por ejemplo, existe una entidad, que en este caso es la entidad de cuarentena ya en China, quien nos va a restringir el ingreso, obviamente como un ingreso, como una importación. Entonces, por ejemplo, uno de los documentos importantes para poder ingresar mercancía china, por ejemplo, aparte de la factura comercial, el packing list, el BL, es el permiso fitosanitario. Antes, por ejemplo, no podía ingresar las paltas a China precisamente porque ambas entidades, ¿no? Como por ejemplo Senasa, por ejemplo, no tenía un protocolo para la revisión de las paltas, obviamente aquí en Perú. Entonces, esta inspección que se realiza, pudiendo ser en el almacén del exportador o pudiendo ser en el depósito temporal, que lo ideal es que se haga en el almacén del exportador, cumpla con los protocolos que allá en China se requiere. Entonces, si cumple con el protocolo, excelente, la mercancía va a ingresar obviamente a territorio aduanero y obviamente va a poder desaduanarse allá como una importación. Acá va a salir como un régimen de exportación de tierra, tal cual lo llamamos así, y va a ingresar un régimen de ingreso que seguramente es de importación para consumo. Entonces, es importante tener la documentación aduanera, importantísima, y nosotros como sectoristas liquidador debemos revisar los documentos. El sectorista es como un asesor, es como, digamos, es un mini agente de aduanas, porque a la par de conocimientos sobre legislación, sobre reglamento para el año 2017, tiene que conocer ciertas, obviamente, métodos para poder revisar más rápido los documentos que el mismo cliente. Entonces tiene la capacidad para poder hacer la revisión y hacerlo correctamente para que no haya ningún problema para la salida de las caras, por ejemplo, de manzanas, de paltas hacia el extranjero. Entonces es importante que el sectorista liquidador sea un experto en la revisión de los documentos. Por ejemplo, te cuento, antes de ayer tuve un problema, por ejemplo, con la aduana. Respondiendo a la consulta de Miguel Ángel, por ejemplo, ayer el cliente tuvimos un canal rojo, numeramos una importación eran unos artículos LEDs, pero en aluminio. Era una franja de LEDs que estaba en una tira de aluminio, que era para un cliente que hacía, en este caso, los marcos de Ripley, los marcos de Saga Falabella. Me imagino que ustedes han ido, por ejemplo, a Ripley, a Saga Falabella y tienen, obviamente, una tienda, tienen, por ejemplo, un banner, tiene muy bonito todo su local con luces LEDs o con luces dicroicos. Entonces el cliente se especializa en eso. Entonces yo como sectorista liquidador, quien estaba manejando el despacho de este cliente, lo que hicimos es numerar su despacho con una factura comercial, con su packing list, con su BL, ¿no? Por ejemplo, y con su póliza de seguro. Hicimos la DUA, hicimos la numeración, por ejemplo, y se lo queda rojo. Y la aduana nos notificó porque hubo un problema de que la aduana no creía en el valor del precio unitario de esas tiras LED en aluminio. Entonces la aduana nos generó una duda razonable. La duda razonable está bajo el procedimiento de valoración aduanera. Ven que es importante conocer valoración aduanera. Entonces, la valoración aduanera consiste en ciertos métodos de valoración. Y el primer método de valoración explica que la aduana va a creer, en este caso, de lo que yo estoy ingresando a Perú, siempre y cuando tenga todos los sustentos que yo he pagado.
Y el importador, en ese caso, cuando paga una mercancía, debe sustentarlos con ciertos documentos como son las transferencias bancarias o puede hacerle un pago diferido, es decir, lo va a pagar de acá a 30, 60 días, ¿no? Entonces, la aduana nos notificó y por este LED, que lo habíamos declarado a 1.5 dólares, nos quería aumentar el precio unitario a 11 dólares, imagínense, a 11 dólares. Entonces, eso es un monto descabellado para el cliente. Decía, ¿por qué me quiere subir la aduana a 11 dólares el precio? Sabiendo que es una tira ley simple. Entonces, yo como sectorista liquidador, mi función era asesorarlo. Entonces, la asesoría comienza precisamente en que yo le pida al cliente cómo pagó esto. Entonces, el cliente nos indicó que pagó por transferencia bancaria y que tenía los sustentos de las transferencias que había realizado. Entonces, yo le pregunté, entrégame los sustentos para ver si coincide con lo que figura en la factura, con lo que se ha declarado, y efectivamente era el monto exacto que él había pagado y que figuraba en la factura. Asimismo, tenía su transferencia bancaria, tenía un catálogo o lista de precios, tenía sus registros contables al día, ¿no? Su libro de caja, por ejemplo, ¿no? O su libro diario, que debe ser presentado a la administración. Entonces, yo asesorándole, el cliente me entregó toda esa información y se le presentó a la aduana, y la aduana ya creyó en nuestro valor y por lo tanto no ajustó el valor. Entonces, como sectorista hay diferentes, digamos, pasos para poder solicitar, pero en base todo a lo que nos dice precisamente el procedimiento de evaluación aduanera. Entonces, si yo tengo un caso que la aduana me quiere aumentar el valor sabiendo que yo declaré con un valor, por ejemplo, de 1.5 y me quiere la aduana ajustar, subir, no sustituir el valor, entonces yo tengo que demostrar claramente si que realmente lo he pagado, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, es uno de los, digamos, uno de los problemas que tú puedes resolver, pero no solamente eso para un cliente, sino también para ti que te puedes convertir en un importador. Tengo yo alumnos que han llevado el curso sectorista liquidador de aduana y ahora son grandes importadores. Tengo un alumno que importa telas, un alumno que importa autopartes, tengo alumnos que están importando grasas sintéticos, tengo alumnos que están importando, por ejemplo, artículos, por ejemplo, o juguetes, por ejemplo, ¿no? De piñatería, artículos de piñatería. Entonces, llevando ese curso de sectorista liquidador de aduana, tú puedes conocer un poco más allá de lo que realmente tú piensas. Sabiendo la documentación aduanera, sabiendo los procesos, sabiendo cómo trabaja la aduana, tú puedes importar cuántos impuestos vas a pagar. Entonces, aquí vamos a ver que este curso no solamente es para que trabajes en una agencia de aduana, sino también para que tú puedas ser tu propio jefe, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay muchos casos que se puede resolver, ¿no? Que tú puedes, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, atender. No, o sea, si es que yo, por ejemplo, tengo una operación extra como agente de aduana, que yo tenga que ir a la aduana, por ejemplo, o que el despacho se demora, entonces, no, o sea, un agente de aduana cobra una comisión en función de cada operación. Si yo como tengo un exportador función del valor FOB, una parte, una comisión, un porcentaje, digamos, un 1% del valor FOB. Si tú vas a exportar, por ejemplo, 10.000 dólares, entonces yo te cobro 1% del valor FOB, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que yo tengo que hacer algo más para que pues se pueda exportar un problema en la aduana, entonces no habría ningún problema porque eso es parte, obviamente, de la comisión que se está, obviamente, contratando. Entonces es importante, ¿no? Es importante. Entonces, toda operación de repente puede variar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un reembarque, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día tuve un caso de que estuvimos trabajando con un cliente que está haciendo autopartes, está haciendo antenas para autos, ¿no? Son unas antenas tipo tiburón que se está leyendo, entonces ahora ha llegado al almacén y en el almacén ha llegado bollado las cajas. Entonces, yo tengo que decirle al cliente, mire, yo he visto, le estoy pasando las fotos que ha llegado golpeada sus cajas. Entonces, si las cajas están golpeadas, antes de hacer la DUA, yo tengo que hacer un reconocimiento previo, una verificación de la mercancía dentro del almacén. Entonces yo tendría que ir como auxiliar, ¿no? Como auxiliar de despacho, en este caso tendría que ir, o yo como agente de aduana tendría que ir
¿no? A verificar su cadena en el almacén, abrir la caja, tomarle fotos y indicarles si es que realmente se había golpeado la mercancía o no. Yo tengo que ser sus ojos de mi cliente. Entonces yo tengo que asesorarlo y decirle, ¿sabes qué? Mira, esta carga ha llegado golpeada, si quieres hacemos una verificación de la carga que va a tener un costo en el almacén, sí, pero es necesario para que tenga en cuenta de repente también un reconocimiento previo también nos puede servir si es que es la carga que yo he pedido, ¿no? Hay muchos problemas actualmente en aduanas de que están llegando mercancías que no era lo que ellos querían, o pueden que llegue la misma mercancía, pero que la calidad que ellos querían. Entonces ahí vienen muchos problemas. En aduanas existen muchos problemas, pero esto viene desde un inicio de lo que compra el cliente, de lo que le llega el cliente, también, por ejemplo, en temas documentarios, ¿no? Entonces, es importante yo como sectorista liquidador asesorar adecuadamente, sí, ¿sí? Es importantísimo, yo tengo que conocer ciertas, digamos, técnicas de clasificación arancelaria. Entonces, va a depender su partida nacional en este caso para poder yo clasificar correctamente y pagar los impuestos, ¿no? Es distinto, por ejemplo, traer GPS. Yo quiero traer GPS y un GPS, algunos solamente reciben información y hay GPS que solamente, por ejemplo, tiene dos funciones, ¿no? Recibe y envía información. Hay GPS entonces que reciben y otros GPS que reciben, transmiten información y también, por ejemplo, transmite. Entonces, el GPS que recibe información, entonces, no es restringido. Pero hay GPS que transmiten y reciben información, entonces sí es restringido por el MTC. Entonces, es importantísimo. Ahora que está pues el boom, hace demasiado calor, tengo un cliente que quiere traer, por ejemplo, una máquina de helado, de hacer helados, que es un negocio rentable que he visto acá por Lima. Entonces, yo puedo traer, por ejemplo, máquina de helado, sí, lo puedes traer, pero hay ciertas máquinas que tienen sustancias agotadoras de ozono que deben tener un permiso del produce, en este caso, de la misma oficina de ozono, la oficina técnica de ozono del Loto, para que pueda ingresar. Si no tienes este permiso, entonces vas a tener problemas para poder ingresar obviamente esa mercancía. Ahora, si yo traigo una mercancía, ¿no? Por ejemplo, y no cuento con el permiso de una entidad, y si yo lo declaro, lo transmito a la aduana, entonces una vez que esté ya numerado esta mercancía y la aduana detecte, por ejemplo, que es mercancía restringida, entonces va a haber una multa de 4.050 soles, que según la tabla de sanciones indica que es una UIT. Entonces, claro, existe algunos beneficios de, digamos, de pagar menos, un beneficio de descuento, pero igual ya hay un problema, ¿no? Entonces, un descuento que podemos tener es un promedio de, por ejemplo, un 5% o 10%, eso va a depender. Entonces, es importante nosotros como sectorista revisar la documentación. Si yo, por ejemplo, reviso mal un certificado de origen de Europa, reviso mal un certificado de origen de la Comunidad Andina, quienes pertenecemos a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, por ejemplo, entonces voy a tener problemas. Si es que yo reviso un certificado de origen de China, por ejemplo, voy a tener problemas, porque le voy a hacer pagar más a mi cliente, sabiendo que puede pagar mucho menos de los tributos que él, por ejemplo, está programando. Por ejemplo, esa es una parte. Y también el sectorista liquidador está capacitado para poder realizar trámites, por ejemplo, también como emisiones de certificados de origen, puede realizar los permisos para exportar, en este caso, para mercancías de SENASA, DIGEMIT, por ejemplo. Son importantísimos la documentación actualmente. Muchos de las agencias de aduanas cuentan con sectoristas que no están completos, digamos, que no conocen todo, digamos, el tema. Claro que a veces es imposible conocer todo el tema, pero la idea es que tengan un amplio conocimiento, porque la idea es seguir creciendo y seguir ofreciendo servicios con mayor calidad y otros servicios, por ejemplo, de emisión de estos documentos que son certificados de origen, permisos. Asimismo, el sectorista liquidador de aduana, por ejemplo, es quien también conoce de un sistema de aduana, como hay muchos. Actualmente hay el sistema Sintata, hay el sistema SOSPAT, Asinsa, Ciclo, pero también hay empresas que pueden realizar su propio sistema sin ningún problema. Entonces,
Los sectoristas trabajan con liquidadores. Recuerden, vuelvo a repetir que los sectoristas asesoran al cliente, revisan los documentos del cliente, pero también ellos deberían conocer el tema de un sistema para liquidar, para ingresar, para saber los tributos, para realizar las numeraciones. Una cosa es liquidar y otra cosa es numerar, como decimos nosotros. Liquidación es ingresar la documentación a un sistema de aduana para que se haga la DUA, la DAN. Y esta liquidación, esta DUA, se transmita a la aduana, para que la aduana me dé un número, que por eso le decían numeración, para que se otorgue una declaración. Por eso le dicen declaración aduanera de mercancías DAN, DUA antes y mucho antes pólizas, le decían así estos documentos. Entonces, nosotros como sectoristas liquidadores hacemos también DUAs, en esta DUA va a reflejarse, va a figurar los tributos a pagar, y con eso es el trámite. Recuerden, si es que yo ingreso una mercancía al Perú, se llama, por ejemplo, en este caso, contrabando, bueno, por ejemplo, cuando supere las 4 IT. Pero si es que una mercancía no ingresa con una declaración, ya sea simple, simplificada o DAN, entonces con un agente de aduana, entonces estamos ingresando mercancía en contrabando, principalmente, ¿no? Y el contrabando tiene 28008, ¿no?, de delitos aduaneros. No es importante conocer que hay ciertos, obviamente, no, las donaciones, no, por ejemplo, no se tiene que pagar, obviamente que se tiene que tramitar este sistema de donaciones. Existen también ahora nuevos cambios que en el procedimiento y la ley general de aduanas, que ha cambiado el año pasado. Existen otros cambios, veía al Perú, por ejemplo, otro lado, por ejemplo, un doctor. Entonces, yo puedo importar sin pago alguno, sin ningún impuesto, ¿no? Mercancías cuyo valor sean menor o igual a $10.000. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos alguna persona, a un amigo que tenga una enfermedad, por ejemplo, de ese tipo, ¿no?, oncológica, VIH o diabetes, puede ingresar mercancías sin pago alguno, obviamente teniendo una receta médica de un médico colegiado habilitado, y que esta receta se valide ante el DIGEMIT para que pueda ingresar. Esto es muy importante, no se ha estado fomentando mucho, pero eso también hace explícito el procedimiento de despacho simplificado. Y si yo también, por ejemplo, quería hacer esa gestión, tenga esa enfermedad, entonces ustedes pueden aplicar eso. Esas cosas se actualizan, esos temas se actualizan, y es importante que ustedes deban de saber y actualizarse. El tema de aduanas no es explicado como se ve, como tantas normas o tantas leyes aparecen, tantos dispositivos, no, que indican un procedimiento de aduana. La idea es de que se entienda de una manera práctica, se entienda y se conozca la ley general de aduana. En la ley general de aduanas, por ejemplo, hace regímenes aduaneros, tienen ciertos procedimientos, tienen ciertos requisitos, pero en realidad cuando lo ves en la práctica es distinto. Actualmente existen muchas agencias aduanas que venden servicios, pero la idea es de que un servicio bueno, ¿no? La idea es retirar la carga lo más rápido posible. Y es por eso que se ha creado ciertos, por ejemplo, modalidades de despachos, como es actualmente la diferida, la modalidad de despacho anticipado y urgente. Por ejemplo, las donaciones ingresan de manera urgente, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, importar, por ejemplo, caballos, toros, debo ingresar de manera urgente, porque recuérdense que son animales, ¿no? Animales vivos. Si yo quiero traer, por ejemplo, verduras, frutas,
también tiene que ingresar de manera urgente. Esa es la idea. Pero también, si yo tengo una mercancía, por ejemplo, quiero importar un contenedor de bicicletas, yo lo puedo hacer de forma anticipada. Antes de que llegue, yo hago ya la declaración aduanera de mercancías para pagar los tributos, y cuando llegue salga lo más rápido posible del almacén o salga lo más rápido posible del puerto. Actualmente la SUNAT está incentivando el despacho anticipado, y la idea es de que se declare, se haga la póliza antes, mucho antes de que llegue la carga, ¿no? Entonces eso es importante, es muy, muy importante.
realizar. Bueno, con mi quedas One, si yo quiero traer un auto, debo saber cosas primero. Si es un auto bajo, obviamente, combustible diésel o es un auto bajo combustible, en este caso por gasolina. Importar cuando es un gasolinero, siempre y cuando tenga 5 años de antigüedad, principalmente, que no supere los 5 años de antigüedad contando el año de fabricación. Entonces, si yo quiero traer, por ejemplo, un auto del año 2011, entonces, si es fabricado del año 2011, vamos a ver si puede ingresar. 2011 sería el primer año, 2012 el segundo, 2013 el tercero, 14 en este cuarto y el quinto 2015. No podría ingresar. Yo podría ingresar autos del año 2013, 2013, 14, 16, 17. A partir del año 2013, año de fabricación, cuidado, del auto yo puedo traer cuando es gasolina. Y cuando es diésel, 2 años. Asimismo, tengan mucho cuidado. Si ustedes van a una cosa es el año de fabricación y otra cosa es el modelo. Así que tienen mucho cuidado. Ya, el año de modelo y el año de fabricación son distintos. Si yo quiero traer, por ejemplo, 8.000, $10.000 de un auto que me está costando, por ejemplo, entonces yo debería sacar un promedio, en este caso, ¿no? De por ejemplo, un 18, un 24% más. La idea es que el MTC ha estado restringiendo justamente el ingreso de autos debido a que se supone que
Hola, ¿qué tal? A ver, creo que sí le he hecho ahora sí. Muy bien. Entonces, nosotros debemos conocer un tema de los autos también. Eso es lo que saben los especialistas, se informa, ¿no? Eh, y con el tema, por ejemplo, con el tema, con el tema precisamente de los impuestos, por ejemplo, como nos pregunta Miqueas Guancho, ¿cómo se calcula el derecho? Se calcula en función de la subpartida nacional. Yo tengo un arancel, ¿no? Que tengo que primero clasificar la mercancía. Y nos va, yo por ejemplo, si yo clasifico, por ejemplo, un celular está, por ejemplo, en la subpartida, por ejemplo, 85 17 12. Entonces tiene una subpartida nacional, yo le pongo así, SPN 85 17 12 00. Si tú buscas esa subpartida nacional, tiene en este caso un ad valorem, por ejemplo, de 6, perdón, 0%, pero paga IGB 16, ¿no? IPM 2%. Entonces, cada subpartida nacional asigna una lista de impuestos que se tiene que pagar. Entonces, los impuestos están en función, entonces, primero a una clasificación arancelaria correcta, que se debe clasificar correctamente, que lo hace la aduana, y en función a eso yo voy a pagar los impuestos. Pero la base, el avalúo, la base para obtener los impuestos es, en el caso para las importaciones, es el valor en aduanas, que viene a ser el valor FOB, el flete y el seguro, ¿no? Que con esa información voy a tener mi valor en aduanas y con eso voy a calcular digamos, alicuotas, esos porcentajes y así obtener obviamente un impuesto. Esto yo lo recomiendo para saber calcular los impuestos, saber un poco más sobre el tema del un poco de tributación aduanera, que también es curso de sectorista liquidador de aduana. Bueno, con referente al tema del, si yo exporto como agente de aduana, ¿no? Un agente de aduana ayuda para que se pueda, perfecto. Y en el caso, cuando llega a destino y si es que falta algún documento adicional, pero en realidad allá en destino también tengan en cuenta que también hay brokers internacionales también que les pueden ayudar, que justamente en CAMEX existe un curso de broker internacional. Importante. Por ejemplo, ¿qué casos? ¿Qué casos? Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, se exportó un contenedor de nueces, llegó allá y el problema era que el cliente no había tramitado su documento de FDA, de Food and Drug Administration. Entonces, nosotros tuvimos que ayudarlos para hacer el trámite de ese permiso. O sea, el cliente no tenía conocimiento para que pueda ingresar a ese mercado, asesorarle en el FDA para sacar su trámite. ¿No? Obviamente que la idea es que nosotros podemos ayudarlo, ¿no? A ver, la potestad aduanera, la potestad aduanera significa que la aduana tiene en este caso el derecho de revisar tu mercancía, verificar la mercancía, qué es lo que estás trayendo, qué es lo que estás obviamente enviando. Entonces la aduana tiene la potestad de verificar, de revisar la documentación, revisar el producto. Entonces nosotros como aduaneros debemos tener en cuenta eso y eso lo especifica la Ley General de Aduanas en el artículo 164. Entonces, en el tema del mercado americano, la potestad aduanera, nosotros como agentes de aduanas es acá, como agentes de aduanas. Cuando estamos hablando de allá, ya la potestad aduanera los tienen ellos, entonces ellos pueden revisar la mercancía, ¿no? Entonces, ahí el problema. Tuvimos un caso, por ejemplo, en que se exportó nueces y acá no se dio cuenta el almacén que estaba obviamente sucio el contenedor, hemos llenado de las nueces y cuando llega ya la aduana revisó el contenedor y estaba sucio. Entonces la aduana de allá de Estados Unidos lo que hizo es tramitar la devolución del contenedor aquí en el Perú porque no cumplía con los requisitos
del FDA en este caso. Entonces es importante tener en cuenta eso, o sea, también nosotros debemos como agente de aduanas ver todo, como vuelvo a repetir, somos los ojos ante el cliente. Nosotros como agente de aduanas y también en este caso como sectorista de aduanas debemos revisar todo y debemos saber un poco más que el que está comprando en realidad. Por ejemplo, hemos tenido ahora un caso de que un exportador quiere exportar granada. Entonces él me dice, Pedro, quiero exportar granada, pero en Curazao y en Aruba no permiten el ingreso de granada peruana. Entonces la pregunta es, yo como sectorista de aduana, ¿debo de saber eso? Bueno, hay que investigar, hay que revisar para no tener, digamos, problemas, porque fácil puede salir, pero date cuenta que no puede ingresar, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Sí? A ver, chicos, quería ver si tienen una duda más, porque justamente este webinar es para tener, obviamente, las dudas, ¿no? Y resolverlas, porque es importante que ustedes lleven un buen curso, ¿no? Yo soy quien dicta el curso y es importante que ustedes conozcan la función de un sectorista, que es como un asesor, que es como un intermediario y es un socio estratégico para un importador o un exportador, ¿no? El curso de turista liquidador te brinda esas capacidades, te ayuda a conocer un poco más para que en el futuro te vuelvas un broker internacional, te conviertes en un asesor principalmente, ¿sí? Entonces, si no tienen dudas, chicos, yo les invito a este curso de turista liquidador de aduanas. Bueno, en SUNAT veo importación A, importación B. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa que cuidado que cuando vean, revisen el importación SUNAT, a veces está desfasado, no está actualizado. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, importación A, por ejemplo, es que vas a ver las DUAs, por ejemplo, las DUAs A y hay DUAs B. En la importación se maneja, por ejemplo, DUAS A, DUAS B. La DUAS A, agente de aduana, quien representa al importador, al exportador, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y la DUA B es el formato que firma el importador. La DUA A, yo como agente de aduana, represento a un cliente, así que yo emito una declaración. Al final, las DUA son declaraciones. Y yo como agente de aduana y como represento a un importador, yo firmo la DUA A como agente de aduana. Y el formato B lo firma en este caso el importador, en este caso quien yo estoy representando, ¿no? Esa es la diferencia principalmente. En los formatos para una importación es el formato A, formato B, formato andina y formato C, donde figuran los tributos aduaneros. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este webinar. Gracias a Camex. Claro, por temas legales, es importante, sí. Es por un tema legal para ver quién lo firma, quién está declarando justamente esta mercancía que está ingresando o que está saliendo. Bien, chicos, les agradezco este webinar. Espero que hayan tenido un poquito más el tema de sectorista liquidador y sus funciones. Y los invito a llevar ese curso en CAMEX, que es muy bueno. Yo lo soy, es el profesor quien realiza precisamente el curso. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.